aire, al 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 aire. El cielo y la tierra canten al Señor, los montes y los valles al Creador. Ángeles y querubines a una voz, a nuestro Rey, a nuestro Dios, el Salvador. El cielo y la tierra canten al Señor. Nos están sintonizando en esta hermosa mañana, este día jueves hermoso, precioso, de 22 de agosto del año 2019. Estamos muy contentos, muy emocionados, felices de estar nuevamente con ustedes en sintonía, en frecuencia, en esta estación radiofónica de la 97.9, Impacto de Dios. Nos sentimos muy felices, muy contentos de estar aquí entre ustedes, y digo entre ustedes porque yo sé que muchos están viajando en su vehículo, pues ahí donde va conduciendo, les saludamos y le deseamos que sea un día bendecido, prosperado y de victorias. Usted que está ahí en casita, en la cocina, preparando los alimentos para los niños que ya se van a la escuela, sobre todo los universitarios que ya están regresando a clases, también deseamos que usted sea muy bendecido, que sea prosperado y que todo lo que realice sea de victoria en victoria. Para los que estén ya en la oficina, en el centro de trabajo, lo mismo le deseamos para usted, que todo lo que realice sea para honrar y glorificar a Jesús, y que todos nuestros conciudadanos chiapanecos sean bendecidos en este día. Y doy la bienvenida a su programa a nuestros hermanos, mi hermano Luis, mi hermano Quique, muy buenos días. Buenos días, nos alegra estar aquí nuevamente. Ahora vamos a abordar otro tema, ¿verdad? Y creo que va a ser de mucha bendición. Nos alegra ver aquí a nuestro hermano Julio nuevamente, ¿verdad? Y a nuestro hermano Enrique. Dios bendiga a nuestra hermana Isabel donde se encuentre, y creo que también nos va a acompañar en la radio, ¿no? Escuchándonos ahora, así que Dios la bendiga. Amén. Quique. Sí, buenos días a todos. Una mañana hermosa, ¿verdad? Está nublada, está fresca. Qué hermoso es el Señor, haciendo nuevas sus misericordias para con todos, ¿verdad? Porque dice que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Y esto es gracias a nuestro Padre por darnos esta oportunidad de estar nuevamente en este jueves a través de Radio Impacto de Dios Chiapas. Sabemos que hasta donde llega esta señal, ¿no?, están pendientes de cada uno de los programas de aquí de la radio, y hoy nos toca a nosotros a través del Consejo Estatal para Iglesias Evangélicas estar aquí compartiendo cada día la palabra de Dios. Saludos a la hermana Isabel, ahí donde se encuentra, la bendecimos, hermana, la extrañamos, pero también hay relevo. Tenemos aquí a nuestro hermano Pastor Julio Isaac, emergente. Salí de emergente, exactamente. Sí. Salí de emergente. Salmos 5 dice, antes de entrar al tema: oh Señor, óyeme cuando oro, presta atención a mi gemido, escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana, cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Oh Dios, la maldad no te agrada, no puedes tolerar los pecados de los malvados. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu casa. Adoraré en tu templo con la más profunda reverencia. Guíame por el camino correcto, oh Señor, o mis enemigos me conquistarán. Allana tu camino para que yo lo siga. Mis enemigos no pueden decir la verdad. Sus deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de adulaciones. Oh Dios, declara a los culpables
y haz que caigan en sus propias trampas. Expúlsalos a causa de los muchos pecados, porque se rebelaron contra ti. Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu protección, porque todos los que aman tu nombre están llenos de alegría. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, y los rodeas con tu escudo de amor. Amén. Amén. Aleluya. Y que este día sea de bendición. Y muy bueno, Luis, ahora sí, dinos cuál es la sorpresa. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la familia y su relación con Dios. Sí. Este es un tema muy importante. Todo lo que estamos viviendo, los que ahora somos parte de este momento en el tiempo, estamos viendo en nuestra sociedad muchas de las cosas que quizás las familias no dejan de estar siendo impactadas. Cada sociedad, observamos por ejemplo lo que pasa en los Estados Unidos, lo que está pasando aquí en nuestro país. Estaba yo viendo lo que está aconteciendo por ejemplo en Hong Kong, que está en un caos así literal total, marchas de más de 1 millón de personas en las calles, el gobierno tratando de poner paz, ya sabemos de qué manera. Entonces todo esto no deja de impactar, ¿verdad?, a la familia. ¿Cuál es la petición ahí en Hong Kong para los que nos están escuchando y viendo? Por ejemplo, Hong Kong, hace años se disputó entre China e Inglaterra ese lugar. Fue adherido a Inglaterra. Ahorita vamos a decir que ya se está viendo la forma de que nuevamente pertenezca a China, pero China es como que si fuera otro país, tiene su propio gobierno, su propia moneda, sus leyes, pero ya sabemos, ¿verdad?, el gran poderío que tiene China, que ya está mandando tanques de guerra a toda la frontera con Hong Kong para tratar nuevamente de adherir a Hong Kong, ¿no? Pedimos por la paz, que se pueda poner orden. Se dicen que, hablando de lo que es Asia, ahí está concentrado, hablando de bolsas de valores, Hong Kong es más rico que China, se dice. Entonces, hay muchos intereses de por medio, ¿no? Vemos aquí a nuestro país, por ejemplo, también hay muchos intereses de por medio, pero tenemos a un Dios poderoso. Lo que ahora sí para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Así que pedimos, ¿verdad?, que Dios intervenga en cada parte, que puedan conciliarse, ¿verdad?, ambas partes y que se puedan conducir respetando derechos humanos, porque se ven, cuando uno ve las imágenes, no dejan de ser impactantes, ¿verdad?, porque personas a veces avanzadas de edad andan en marcha, los golpean, los tiran. Bueno, es difícil. Claro. Es difícil. Muy bien, pues entramos en tema. Ok, bueno, la familia y su relación con Dios. En Jeremías 29:13, esta es una carta de Jeremías a los cautivos, ¿verdad? El pueblo se encontraba cautivo. Y es una palabra muy importante, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando leí este texto, dice, y me hizo reflexionar, porque dice: me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces a veces no buscamos a Dios con sinceridad. Claro. ¿No? Y ante Dios pues no podemos engañarle. El que se engaña es uno. Precisamente ahorita con el hermano aquí que veníamos platicando, y qué importante lo que me decía. A veces la familia, va toda la familia a la iglesia y se puede pensar y creer que toda la familia pues ya es cristiana, ¿no? Cuando, haciendo referencia al hermano, cuando son los hijos que nacieron en lo que conocemos como cuna cristiana, y pues casi en automático se piensa y se cree que ese hijo, esa hija, pues también ya lo son, ¿no? Y no es así. Entonces va a llegar el momento donde esa persona también va a ser confrontada con su realidad de pecado, su necesidad de Dios, y bueno, tendrá que dar su paso de fe, ¿no?, venir a Cristo, y ahí se iniciará pues su particular relación con Dios. Por eso es bien importante el tema, dice, la familia y su relación con Dios. Sí, sabemos que hoy en día, bueno, como desde los tiempos pasados,
todos los niños que hoy son nacidos en un matrimonio cristiano, pues son presentados primero al Señor y ante la iglesia, ¿no? Y pues es parte de la ley. Jesús así mismo fue presentado por José y María ante el Señor, ¿no? Pero eso no es garantía y no acredita de que el niño todo el tiempo tenga esa convicción, ¿no? ¿Por qué no compartimos que un niño se bautice a los 40 días, a los 2 años, a los 3 años? ¿Por qué no compartimos esa parte? Porque el niño debe estar convencido plenamente de lo que está haciendo, ¿sí? De esa parte importante en la cuestión espiritual, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser la persona que determine después de un estudio acerca del bautismo tomar su decisión de bautizarse o no? ¿Sí? Entonces, en este caso, voy a hablar de mi familia, ¿sí? Yo llego y conozco del Señor ya a una edad de 40 años, ¿sí? Y para esto, pues mis hijos, pues ya tenían ellos unos 11 años los primeros y 5 años el segundo, ¿no? Entonces, pues yo llego convencido. El primero que llega a la iglesia soy yo, ¿no? Como le decía a mi hermano, después de que me hubiesen hablado no sé cuántas veces de buscar a Dios, ¿sí? Quizás lo busqué en otras partes y en otros lugares donde no lo pude hallar. Y quizás lo busqué de una manera sin interés, no de todo mi corazón, ¿no? Pero cuando, le decía ahorita a manera de chascarrillo, cuando ya había llevado más palo que una piñata, todo trancaseado, vi que la oportunidad única era Dios, era Cristo, de ese del que me habían hablado por muchos años, ¿sí? Y cuando yo llego a la iglesia, me convenzo totalmente de que ahí era mi lugar, ¿sí? Que ese era el paso a seguir, que ese era el camino correcto para mi vida, ¿sí? Entonces, obvio que llego yo primero a la iglesia y veo todo. No les puedo decir, me hablaron de este texto y la palabra fue esta, porque yo llegué totalmente derrotado ahí y lo único que hice fue pasar adelante y era puro llorar, y yo no me podía contener de ver la gracia y la misericordia de Dios. Y curiosamente, cuando yo me levanto, la iglesia estaba vacía, el único que estaba ahí era yo, tirado en el piso, ¿no? Y salí, me fui a la casa, ¿no? Es más, yo ni recuerdo cómo llegué a la casa, ¿no? Pero llego y la primera pregunta que tengo de mi esposa, y me dice ella, ¿cómo te fue? Yo iba con mucha paz que yo jamás durante muchos años no había experimentado, y yo le dije, yo solamente sé que soy de ahí y ahí me voy a quedar. Y el que quiera seguirme, que me siga, y el que no, no está obligado. ¿Por qué? Porque podría yo agarrar y empezar a caminar y obligar a mi familia a buscar a Dios. Pero ahorita acaba de decir en la palabra de Dios, en lo que lea aquí nuestro hermano Luis en Jeremías, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, siempre debe haber esa parte a respetar. Como le dije yo a mi esposa, no estás obligada a seguirme, ¿sí? El día que tú tomes la decisión de seguirme es porque estés convencida el por qué seguirme, y no a mí, sino a Dios, porque yo estoy buscando y quiero seguir a Dios. Entonces yo creo que esa parte es muy importante en cuanto a nuestros adolescentes, en cuanto a primero a nuestros niños, a nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿no? ¿Qué es relación, para comenzar? ¿Qué estamos, el significado de relación? Porque aquí hablamos la familia y su relación con Dios, ¿no? Entonces debe de haber pautas en esto, en cuanto a este proceso, ¿no? Porque estamos viendo
deformación del concepto de la familia en primer lugar. Escuchen bien, hablo de deformación. Estamos viendo también un caos de inseguridad como una consecuencia de la deformación, un caos en cuanto a los conceptos de moralidad. Los conceptos morales han cambiado porque ha cambiado el concepto de familia también, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, en primer lugar, ese punto? Porque muchos van a decir, bueno, explíquenme bien qué es una relación, porque hay varios tipos de relaciones, ¿no? Entonces, quisiera que nos explicaras bien la relación dentro de la familia, mi buen Luis. Como concepto, la palabra relación significa correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. Por ejemplo, si leemos en el Evangelio de San Juan, verso 1:12, dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A muchos les puede parecer ofensivo, pero si venimos a la Escritura, es clara y nos pone en el lugar que a cada uno corresponde. Si yo no he dado ese paso, no soy un hijo de Dios. Así de sencillo. El Espíritu Santo nos enseña la Biblia que trae convicción de justicia, de juicio y de pecado. Cuando uno le pregunta a las personas a veces cómo es su vida espiritual, ¿no? Y no, pues yo soy una buena persona. Y se cree que ante Dios pues está viviendo bien. Cuando la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. Podemos pecar en pensamiento, en palabra, en acto, ¿no? ¿Quién nos va a acercar a Dios? Pues Cristo. Es el que nos ha reconciliado con Dios. A todo aquel que ya dio ese paso de fe, tuvo que reconocer su pecado y ahora sí aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, ¿no? Ahora, un hijo, ¿por qué es hijo de estos padres de familia? Bueno, porque ellos lo engendraron, o la otra opción que existe, estos padres no pueden, ¿verdad? Ni él ni ella puede tener hijos y se adopta. Nosotros hemos sido adoptados en el Hijo. Claro. ¿No? Ahora, quizás muchos de los que nos están escuchando, esto que está escuchando le está abriendo un poquito la mente. ¿Por qué? Porque quizás nunca lo había escuchado. O sea, yo tengo que reconocer mi pecado y aceptar a Cristo y ahí iniciar mi vida o mi relación con Dios, ¿no? Ese es el punto de partida. Así es. Porque esto es muy claro, ¿no? Estaba viendo por ahí una anécdota que sucedió en Brasil, sí, precisamente porque cuando hablamos de conducta, pues todo el mundo dice que sí, se conduce bien, sí, que hace bien, ¿sí? Entonces, pero con referencia a qué, ¿cuál es nuestro punto de medición, ¿no? ¿Cuál es nuestro manual de conducta? Pues la Biblia, para los que tenemos una relación con Dios, pero para los que no tienen una relación con Dios, tienen otro tipo de referencia, ¿no? Entonces resulta que en Brasil, y se van a reír de esto, un ladrón roba un vehículo, va a una farmacia, entra, roba la farmacia, al salir resulta que su vehículo no está porque otro ladrón le había robado el vehículo, ¿no? Enojado, ladrón, roba ladrón. Va y entra al Ministerio Público y entrega una denuncia que su vehículo había sido robado, y al lado de él resulta que estaba otro denunciante que estaba denunciando que su farmacia había sido asaltado, y resulta que el asaltante estaba a su lado y lo detienen en ese momento, ¿no? Ahí se fue la cadena. Y le dicen a él, oiga, dice, ¿por qué usted robó un vehículo y fue a robar la farmacia y viene y denuncia que le robaron su vehículo? Porque me costó robarlo, dice. En este país ya nadie está seguro de nada, ¿no? Por eso digo, esa con referencia a qué, ¿no? Sí, la buena conducta, la buena moral. La moral se ha cambiado, sí, ¿no? Por eso es importante hablar. Partimos de la Biblia, la palabra de Dios. Toda aquella persona que tiene una relación con Dios, entonces tiene un acercamiento con la palabra de Dios, y ahí él comienza a descubrir qué es lo que Dios quiere para su vida y cómo debe de comportarse. Y esto marca la diferencia. Quique. Sí, es lo que precisamente veníamos platicando ahorita con Luis
acerca de cuál es el termómetro que tiene que medir nuestras vidas, porque después de que tú tienes un verdadero encuentro con Dios a través de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ya no eres el mismo. Aunque tú quieras actuar de la misma forma que actuabas anteriormente, hay algo, una fuerza poderosa divina en ti que no te va a dejar. Si Claro. eres hijo, Claro. y si estás convencido, ¿sí? Y si has admitido y aceptado esa obra maravillosa en la cruz. Ok, ya que tenemos definido este parámetro de la familia y su relación con Dios, que esto comienza a partir de que uno de los integrantes de la familia acepta a Jesús. Porque esto es una promesa, Sí, claro. ¿no? Cuando habla aquel hombre carcelero y le dice, acepta al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, es promesa. Desde ahí ya comienza una diferencia en ese hogar. Ahora, ¿qué relación tiene la familia con la fe? Porque eso es algo muy importante. Muchos hablan de fe, pero la fe depositada en quién, ¿no? Porque muchos hablan, es que yo creo en Jesús. Sí, pero ¿de qué Jesús me hablas? ¿Del Jesús de la Biblia? ¿Del Jesús histórico? ¿Del Jesús de tu propia concupiscencia, de tu forma de pensar? ¿De qué Jesús? Porque Jesús es transformación. Adelante, Luis. Así es. Hace ya algunos añitos escuché una prédica titulada El Evangelio según San Usted. De verdad que El Evangelio según San Usted. Sí. Excelente. decía Sí. y ponía nombre, ¿no? El Evangelio según San Arturo, el Evangelio según San Enrique, el Evangelio según San Julio, y así estaba predicando. Dice, en la Biblia tenemos 4 evangelios, nada más, pero es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, es muy cierto lo que acaba de decir ahorita nuestro hermano Julio. Vean qué interesante ejemplo nos puso aquí del ladrón. Cuando leemos el libro de los jueces, ahí hay algo que dice que cada quien, cuando pues ya no estaba el juez, el que Dios ponía como juez, Sí. el pueblo se destrampaba. Claro. Y dice que cada quien hacía No había un orden. Sí, lo que quería hacer. Es como cuando también, podemos hacer referencia a los 10 mandamientos. Porque se dice, bueno, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera. Pues porque todo eso se hacía. Y caían, creo yo, ahora sí en la categoría de este ladrón que comenta aquí nuestro hermano Julio. Porque eso era su rango de valores de esta persona. O sea, podía tomar lo ajeno y no hay ningún problema. Pero cuando la Biblia ya es parte de nuestro pan espiritual, ahí se encuentra uno con ese texto que dice, el que robaba, No robe más. no robe más. Pega, ubica. Dios empieza a alinear la vida de esa persona. Y cuando es la familia completa, lo mismo. ¿A poco no pasó eso con el carcelero que comenta aquí nuestro hermano Julio? Creyó, Claro. y luego dice que llevó al apóstol Pablo a su hogar y toda su familia creyó. ¡Qué bendición! Miren, hay una estadística. Hablando de evangelismo, cuando la familia no es creyente, no es cristiana, y es el varón el que cree primero, el que da ese paso de fe, por haber dado ese paso de fe van a haber conflictos. Claro. Se dice Sí, que sí. él, pero por cómo está instituido, ¿no? Dentro del hogar, lo que es el rol que le corresponde al varón, a la esposa, va a haber, se dice, como un 80 a favor de él y un 20 de conflicto. Se invierte esa estadística cuando es la mujer la primera que da ese paso de fe. Pero la Biblia enseña cómo va a ganar la mujer a su marido. Yo les he dicho a algunas hermanas o mujeres, a veces cuando son las que se acercan a consulta, a terapia, ¿cómo fue que le llegó a usted y también usted lo conquistó a él? Haga lo mismo ahora. Decía un predicador, yo he visto parejas el hombrón como 2 metros y la mujercita 1.50, pero lo anda de aquí para allá, dice. El animalote decía, y la mujercita.
¿Qué poder tiene la mujer? Pero si nos ponemos a agarrar de las greñas, difícil. La palabra de Dios nos da sabiduría. Y yo creo que en estos tiempos se requiere muchísimo la sabiduría de Dios. Sí. Claro, así es. Entonces, por eso yo hablo de qué fe estamos hablando, ¿no? Porque esto es muy importante. Miren, todas las personas que nos están escuchando por la radio y viendo a través de la televisión virtual, quiero decirles de que no hay persona alguna que no crea en Dios, ¿sí? Uno va por la calle y de pronto le pregunta a alguien, ¿tú crees en Dios? Y el 97% va a decir, sí, creo en Dios. El problema es en qué Dios cree, ¿no? Y tú le preguntas, ¿de qué iglesia? ¿De qué religión? ¿Católico, cristiano, evangélico, lo que sea? ¿Sí? Dicen, no, pues yo creo en Jesús, yo creo en Jehová de los ejércitos, ok. Pero ¿cómo tú sabes qué es lo que Dios quiere para ti y para tu familia? ¿Y cómo saber si en realidad mi relación con Dios es el que Dios quiere para mí y para mi familia, ¿no? Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tanto nos estamos acercando a Dios para tener una familia que tenga una relación íntima con Dios? ¿Sí? Si no leemos en realidad lo que Dios quiere a través de la Biblia. Si no estamos leyendo la Biblia, ¿cómo sabemos qué es lo que Dios quiere? Miren, estamos viviendo una sociedad caótica, así caótica. Y voy a hacer un paréntesis porque hay personas que nos están siguiendo por la televisión virtual. Envío saludos a profeta Laura Chanona, al pastor Radamés Carbonell, que fue mi maestro también, al pastor Tony Girón, bueno, hay un hermano que tiene una cocina, se llama Cocina Rubín, así aparece, también envío saludos. Y miren, vuelvo al tema que es muy importante. Yo soy maestro, ¿sí? Ahorita hay muchos padres de familia que están esperando al director de la escuela en muchos lugares porque sus hijos reprobaron. ¿Y por qué reprobaron? Porque no estudiaron, se saltaban las clases, no entraban a clases, no hacían tareas. Bueno, vemos una gran rebeldía, ¿sí? Y me decía la maestra, es que el director no nos quiere dar el documento. Yo le digo, es que la culpa no es del director lo que están viviendo ahora, la culpa es de ustedes como padres, ¿sí? Que no disciplinaron a sus hijos, no les exigieron, no pusieron reglas, no estuvieron supervisando que hicieran tareas, ¿sí? Entonces, ¿cómo quieren ustedes que ahorita, que ya tienen que entrar a la prepa, el director se saque de la manga los certificados, ¿no? Y de pronto se acerca otra mujer donde estoy platicando y le dice a la mujer con la que estoy platicando, la madre de familia, Dios le bendiga, buenos días. Me quedo así sorprendido, ¿no? Otra mujer con el mismo problema, ¿sí? Entonces, no hay diferencia entre alguien que llega a la iglesia y el que no llega a la iglesia. Las dos creen en Dios, las dos temen a Dios, pero son dioses diferentes, ¿sí? Porque el producto está siendo el mismo, ¿sí? Entonces, veo la televisión, a mí me llama mucho la atención esto, los feminicidios que tenemos en el país, la inseguridad que tenemos en el país. La mayoría son jóvenes, jóvenes contra jóvenes, ¿sí? Entonces digo, ¿dónde estamos fallando? Pues aquí está la clave, ¿no? En que la familia ha perdido una relación íntima con el verdadero Dios de la Biblia, ¿sí? A mí no me interesa de qué religión seas, de veras, no me interesa de qué religión seas. Lo que me interesa es que tengas una verdadera relación con el Dios de la Biblia. Lo que me interesa es que aprendas a obedecer el manual de conducta y de dirección que Dios ha establecido para con la familia y está en la Biblia. Eso es lo que a mí me interesa. Y a partir de ahí, yo digo, este es un buen cristiano.
si se sujeta a la voluntad de Dios. Pero si no, las consecuencias se están dando. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos un país que se ha alejado de la presencia de Dios, un país que su relación con Dios es muy delgada, ¿sí? Y las consecuencias las estamos viendo, ¿sí? Por eso esto es muy importante. ¿Qué relación tiene la familia con la fe? ¿Y la fe en quién? ¿En mí mismo? ¿En el Dios de la Biblia? ¿O en el Dios de San Luis o San Quique, no? Adelante, Luis. Sí. ¿Qué relación, verdad, tiene la familia con la fe? Por ejemplo, la iglesia siempre ha enseñado que la familia cristiana es una comunidad creyente y evangelizadora, que testimonia la presencia salvadora de Cristo en el mundo a través de la unidad y fidelidad de los esposos y la conservación y transmisión de la fe a los hijos. En psicología, algo que un teórico por ahí dijo es cosas que se heredan, y una de las cosas que se heredan es la religión, ¿no? Y es muy cierto que si son adventistas, bueno, los hijos ahí van creciendo, que si bautista, que si del nazareno, etcétera. Ahora, dijo algo muy importante nuestro hermano Julio, ¿verdad? Aquí, ¿con qué Jesús? ¿No? Con el que yo he escuchado así simplemente, tal vez, o leí en un libro, pero de forma muy pasajera, o ya hubo ese encuentro realmente con él. La iglesia cumple un papel o un rol sumamente importante, ¿no? En la transmisión de lo que es el mensaje, de lo que es la palabra. Yo cuando leo, por ejemplo, el libro de Jeremías, de verdad, yo creo que era similar a esta época que nosotros vivimos, lo que se vivía en esa época. Llegó un momento donde pues, el Señor le tuvo que decir a Jeremías: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sí o no? Yo en lo personal lo he vivido, y creo que también ustedes en algún momento, la burla. Sí, claro. La crítica con familiares que pues no profesan la fe cristiana, que para ellos andar en adulterio, beber hasta quedar inconscientes es natural, es normal, ¿no? Porque no ha llegado Cristo a su vida. Pero el día que, mira, es que todo va a traer una consecuencia un día. Lo que ahorita produce o te produce placer va a ser tu tormento el día de mañana. Y el único que va a poderte dar paz va a ser el Jesús del cual te estamos hablando en este momento. Dice la Escritura en Jeremías que el hombre no es señor de su camino, ni del que camina es el ordenar sus pasos. Entonces, tenemos que reconocer que necesitamos a Dios, pero no solo en el momento de esa angustia, en el momento tal vez de esa crisis económica, de esa enfermedad, sino cada día de nuestra vida. Y va a cambiar por completo lo que es mi persona de manera individual y mi núcleo familiar. Claro. Por completo. Pero aquí estás hablando ya de la relación que tiene la familia con la fe. Estamos hablando entonces que hay una función, de acuerdo a lo que has descrito, ¿sí? No solamente es responsabilidad de la iglesia, así es, sino que la iglesia está formada por familias y que en cada familia hay integrantes. Sí. Entonces quiere decir que aún dentro de cada hogar, de cada familia, el proceso de evangelización debe de ser continuo y constante. Así es. ¿No? El proceso del discipulado dentro del hogar, dentro de la familia, debe de ser trascendente. Así es. A cada uno de los integrantes de la familia. Pero a la vez hay una gran responsabilidad en los padres, porque son ejemplo para los hijos, y los hijos observan el grado de fidelidad que tienen los padres, los esposos, con relación a Dios, ¿no? Y en esto se está transmitiendo la fe a través de la práctica conductual a los hijos.
porque ellos no aprenden tanto por lo que usted diga, sino por lo que usted haga. Amén. Entonces, esta transmisión de la fe dentro de la familia, los niños lo aprenden por lo que ven, esa relación de sus padres para con Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. La Biblia nos dice precisamente que la fe es por el oír. Entonces papá y mamá deben de abrir la Biblia y leerla con sus hijos. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Sí, hace ratos hablamos también, ¿no?, acerca de toda la tendencia que se está dando en base a cómo, si un joven o que está dentro de la congregación o de la iglesia no está bien cimentado, ¿sí?, la tendencia de hoy lo abruma, ¿sí?, lo impacta y lo saca, ¿no? Que debería ser lo contrario, ¿no? Que si tu fe, tu convicción de lo que tú has mamado, la enseñanza en casa. Hay una película, y creo que lo fuimos a ver juntos, no sé si te acuerdas, Julio, hace muchos años, Reto de Valientes. Muy bueno. Cuando Sí. fue la premier, Sí, ¿no? sí, sí. Que si por ahí lo pueden buscar en Netflix, por ahí está, véanla, se la recomendamos. Ahí habla de la obligación de los padres, de lo que tenemos que hacer en casa con nuestros hijos, ¿sí? Realmente el trabajo no es del gobierno, el trabajo no es de los maestros, el trabajo de enseñar valores, amor, fe, es de nosotros como padres. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ser responsables, ¿sí?, todo el tiempo van a ser irresponsables. Si nosotros no le enseñamos la fe en ese Dios maravilloso, ¿sí?, ellos no van a tener esa fe que nosotros queremos que conozcan a ese Dios, en la cual nosotros le hemos hablado, pero no se los hemos enseñado, pues, ¿no? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero ¿cómo estamos compartiendo la palabra de Dios en nuestra casa? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a Dios en nuestra casa? ¿Qué tiempo le estamos dedicando a la enseñanza en nuestra casa? Sí, ayer compartía con unas hermanas que mi esposa está pasando por un detalle ahí de salud y llegaban ellas a visitarle, y yo le decía que mi actuar ya no puede ser el mismo de la vida pasada, ¿sí? Yo ya no puedo agarrar y hacer algo que antes lo hacía con libertad, ¿sí? Hoy hay algo que en mí se manifiesta que no me deja hacerlo. Simple, el faltarle respeto a un conductor de los carritos blancos con amarillo, ¿no?, de las combis verdes con blanco. Ya no puedo actuar de la misma forma que ellos actúan, porque ellos no tienen el conocimiento que yo tengo, ni la relación que yo tengo con Dios. Creen en Dios, pero ahora la pregunta que queda en el aire y está ahí en un signo de interrogación: ¿de qué Dios? Fíjate lo que estás hablando, y quiero que todos los que me están viendo en esta mañana pongan atención en lo que voy a decir, porque lo que voy a decir es algo que va a mover conciencias, y no quiero que lo malinterpreten también. Aclaro, es algo que está en la Biblia. Enrique, un servidor, Luis, han estado hablando sobre la importancia del ejemplo dentro del hogar, ¿sí? Y hemos tocado este tema en muchas ocasiones, que los niños aprenden por lo que ven de sus padres, ¿no? Entonces, lo que voy a decir aquí es muy importante. Está en la Biblia, Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21. Y dice así: si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, fíjense bien, aún, porque yo he escuchado eso, es que lo he disciplinado y no obedece el chamaco, ¿no? Pobres madres, ya no saben qué hacer, pobres papás, ¿no? Y continúa la palabra, dice: su padre y su madre
lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, o sea, ante las autoridades. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado, rebelde, libertino y borracho, pero además no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, y todos en Israel sabrán y tendrán temor. Amén. ¿Qué tan fuerte es la palabra de Dios en este pasaje de la Biblia? Que no es en realidad una historia de terror, no es una historia ficticia, sino es algo de la realidad, ¿no? Imagínense usted, visualizarse usted como esposo a su esposa llevando a su hijo a la puerta de la ciudad y decir: ya no soportamos más a este niño, ya es tiempo de matarlo. O sea, qué difícil, ¿eh? Qué situación tan difícil. Yo creo que nadie lo haría y nadie lo hará. Mas, sin embargo, aquí hay una parte muy importante en el cual Dios nos está enseñando a través de su palabra de que la conducta del niño depende en realidad de los padres. Yo he escuchado mucho que dicen, la sociedad en general dice: es que la inseguridad ha incrementado mucho, es que el gobierno no hace nada, y el gobierno gasta millones de pesos en vehículos, en policías, en medidas de seguridad, pero en realidad la solución no está ahí. De acuerdo a lo que yo veo, de acuerdo a lo que yo estudio en la palabra de Dios, la solución está en el hogar, en la familia y su relación con Dios y la fe que ellos depositen en el Señor Jesucristo. Pues, en Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Sí, esta es una noticia probablemente como, no recuerdo si es del 2014 o 15, ahorita con lo que acaba de leer nuestro hermano Julio. Fue un noticiero aquí de cadena nacional, en donde el hijo asesinó al padre y a la madre. Dicen que iba, ¿cómo empieza la historia? Iba el papá con el hijo en una calle y son asaltados. Y es noticia real porque pues, ahí está en YouTube esa noticia. Y el padre fue apuñalado. Entonces el hijo llama a la mamá para pedir que mande una ambulancia y da la ubicación. Bueno, va pasando los meses y un día la mamá deja la puerta, creo, algo falseada, no cerró muy bien. Y entraron y la encuentran colgada, así como un suicidio. Pero amistades de estas personas no se tragaban el cuento, pues, por depresión, por el asesinato del padre. claro, Ella se había quitado la vida. Investigan. El hijo había contratado a unos así, tal cual, matones, y planeó de esa manera la muerte del padre y posteriormente la muerte de la madre. ¿Sí? Son cosas que impactan, que duele nada más quizás de escuchar, porque quizás hay hogares en donde esto ya se está viendo. Claro, que ya se está viviendo. Un día yo visité a una mamá y tenía ahí a su niño como de 5 o 6 años, pero ella lo contaba así como que, mira, ya ves lo que te he dicho, me pega, pero ella nada más viendo ese acto, pues, de que pasaba y en la espalda y ¡pras! Y salía corriendo el niño. O sea, tienes que enseñarle al niño a respetarte, porque él lo está viendo como un juego, ¿sí? Y hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando la carrera de psicología, nos llevaron unos maestros a 2 grupos, fuimos a Villa Crisol
Y después de toda la experiencia y dinámica que ahí se vio, en el salón compartió algo muy importante y decía, el primer lugar donde somos educados, debemos de ser educados, es en el hogar. Si en el hogar no se nos educó, hay una segunda institución, la escuela, haciendo referencia de que quizás a veces hay maestros que asumen un rol paternal, de que tal vez al maestro no le parece cierta conducta, habla con él y algunos ahí agarran un poquito el buen camino. Ujú. Y si no, entonces ya nos dice la maestra, están estos lugares. Jovencitos de 12, 13, 14, 15 años presos. Literalmente, por violación, por asesinato, por pandillerismo, por robo. Ya está comprobado ¿Ya? que los índices de violencia bajaron a un estrato inferior de edad. Así es. Ya está comprobado. O sea, los niños se vuelven más violentos a más temprana edad, desafortunadamente, y no estamos haciendo mucho en ello como padres, porque todavía están en nuestro poder para poderlos detener. Voy a aprovechar porque ya el tiempo se nos está terminando. Voy a enviar algunos saludos a Betty Ruiz, a Vallecillo Velázquez, a Mari Nuri, que nos envía saludos a todos en cabina, a Rosita Arcos, ¿sí? A todos ellos les enviamos un cordial saludo. También envío saludos a Ilma de los Santos Osorio. Espero en Dios, hemos estado orando por ti, que Dios desaparezca por completo este cáncer y que Dios te prospere allá en la Ciudad de México. Amén. A Sonia Díaz, a Martín Cruz, Casimiro Ramos, Gildardo Enrique, Jorge Escobar, Lupita Altúzar, Martín García Peña, Rolando Hernández y bueno, muchas otras personas más que no nos daría el tiempo. William Gordillo también, enviamos un cordial saludo. Entonces, vamos con el segundo punto que es muy importante, aprovechando el tiempo, de la importancia de Dios para con la familia. Así es. La familia actual, por ejemplo, está siendo muy impactada por la cuestión material y con la crisis económica que agobia a la mayoría de los hogares, se frustran y transmiten negatividad a sus hijos, donde pues ya no hay casi tiempo de diálogo con los hijos. Por ejemplo, hay un libro titulado Cómo llegar al corazón de sus hijos, del doctor Scott Turansky y Johan Miller. A veces el hijo, claro, por ejemplo, quienes estudiamos la carrera de psicología, pues se estudia la conducta no solo verbal, sino corporal. Cuando alguien está alegre, por ejemplo, pues se le ve la gran sonrisa, el brillo de los ojos. Cuando alguien está triste, pues quizás llorando o la cara inclinada hacia abajo, los hombros decaídos, todo eso son mensajes. Entonces, a veces ese padre o esa madre anda tan agobiada, pues como la situación económica está tan complicada, está tan difícil. Y más ahorita. Sí, sí. Saludos a Gabino Morales, dice, desde la época del sacerdote Lin, vemos esta problemática del desmedido amor al hijo ante los principios de Dios. O sea, anteponen más el amor al hijo que el amor a Dios, ¿no? De obedecer a Dios. Un tema muy difícil, pero todo empieza en el hogar y en el temor al Señor. Temor, no miedo. Un abrazo. Saludos, Gabino. Adelante, hermano. Así es. Muy bien, muy buen comentario. Así es. Pero bueno, cada familia es única, es diferente. Cada uno quien lo conforma o la integra. Y bueno, no es lo mismo si nos vamos 10, 15, 20 años para atrás a este tiempo actual. Ahorita hablamos, por ejemplo, de las redes sociales. Todo lo que ocurre ahí de que no tiene nada de malo, decía una vez una persona que visité a una persona que estaba en el hospital y nos estaba compartiendo algo personal. Se sentó en un parque, estaban unas jovencitas platicando entre ellas. Sí, no es así como nuestras mamás nos los dicen, todo es que nos cuidemos. Y en ese momento mi mente voló al estado donde están mis hijas. ¿Qué estarán haciendo mis hijas? Sí. La preocupación, ¿no? Entonces, el padre debe de estar lo más cercano que se pueda a ese hijo
a esa hija. ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que te sucede? Por ejemplo, en el título de este libro que les comento de cómo llegar al corazón de sus hijos, en el primer libro de Samuel 16:7 dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo creo que el padre tiene que aprender a ver el corazón de sus hijos, interesarse, y créanme que se van a evitar muchos dolores de cabeza, porque también es cierto que a veces, estando con el cuidado de compartir la palabra de Dios, pero cuando ese hijo ya salió de primaria y entró a un nivel secundario, ya no es lo mismo. Sale de ese nivel y entra a nivel preparatorio, ya no es lo mismo. Un consejo para los radioescuchas, porque el tiempo ya se nos terminó, mi buen Luis. Que pasen tiempo como familia, apaguen la televisión, apaguen su tablet, porque por acá está papá, ya está mamá, el hijo está por allá en su cuarto igual con su tablet, su celular, y nada más para comer se sientan quizás juntos, pero no es lo mismo, nos sentamos a comer. Claro. Quique. Sí, bueno, estamos empezando este tema, que por ahí ya nos dejaron tarea, de hecho, queda una pregunta, ¿no? ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿No? Es algo que también desde los años antiguos sabemos que uno tenía una buena relación con Dios y el otro no lo tenía, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que acaba de decir nuestro hermano Luis es fundamental. Yo creo que hemos abusado de la tecnología y eso no nos ha permitido, si no nos ha permitido tener una buena relación entre padres e hijos y padres, ¿cómo nos puede permitir entonces tener una buena relación con Dios? Muy bien. Envío saludos a Fernando Zambrano, que también se unió y nos está siguiendo a través de la televisión virtual, a través de Impacto de Dios Radio y 97.9. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes en esta mañana. Envío cordial saludo a todos mis amigos de la generación 83-86 de la secundaria técnica número 8 de allá de Jiquipilas, que yo sé que nos van a seguir, nos van a estar viendo. Y quiero terminar con lo siguiente. Quiero decirles, lo más importante de la vida no es el dinero, no es lo material, son nuestros hijos. Invierta tiempo de calidad con sus hijos, pero también llévelos a la presencia de Dios. La religión no salva, quien salva es Jesús. Sea feliz, por favor, haga felices a quienes le rodean y nos vemos el próximo jueves a la misma hora y por la misma frecuencia. Bendiciones. Bendiciones. Ángeles y querubines a una voz. Este fue un programa del Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas. No te pierdas su próxima emisión, donde tendremos más para bendecir tu vida y familia en el amor de Dios. Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas de Chiapas.